Don Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la empresa privada CONEP, todavía, porque ya eligieron uno nuevo, ¿no? Así es. Bienvenido, Buen Rubén, buenos días. día, buenos días, Edwin, Flor, Gonzalo y todos los integrantes del programa. Sí, es bola cantada, eso tengo que concederte que es así, por varias razones. Primero, hay mitos en este proceso de negociación. El primer mito es que la empresa privada se niega a hacer ajustes al salario. Y es un mito porque la empresa privada ha dicho lo siguiente: seguro que queremos contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores siempre y cuando haya elementos que se sumen a la ecuación de definir un salario, elementos como la productividad y la competencia. Nadie en esa mesa que no sea la empresa privada quiere sostener esa tesis, que es lógica en el mundo de hoy, porque el fenómeno de la productividad y la competencia, cuando se ve desde la base de la sociedad, impacta a la sociedad completa o al país, digo mejor. Y vivimos en un mundo globalizado donde el país tiene que ser mucho más competitivo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento en esta coyuntura es cuando se dice la empresa privada abandonó la mesa. Eso no es cierto. La empresa privada, asumiendo una gran perplejidad, ha dicho: ustedes quieren cambiar, nuestra contraparte, las reglas aprobadas por todos para extender el proceso de negociación y que peligrosamente ingrese en un año electoral, en el año 2024. Dijimos no, porque nosotros vamos a respetar las normas aprobadas por todos. No queremos imponer nada, sino seguir la hoja de ruta y la línea concreta que se definió para gobernar el proceso de negociación. Y eso es elemental. Pero ¿qué ocurre con la bola cantada? Que ahora vivimos en un mundo anarquizante. Ahora todo el mundo quiere cambiar las reglas en medio de los procesos. La gente quiere al final endilgarle a otro la responsabilidad de sus afirmaciones, y eso no lo puede tolerar el sector empleador. Esa es una realidad concreta que se está definiendo. Hoy, el día de hoy, ya nosotros entramos en la fase de las conclusiones. Nosotros no podemos ahora aceptar que se diga vamos a hacer un nuevo calendario de giras, porque algunas no se pudieron hacer en el territorio nacional por cierres de calle, situaciones que de todos conocidas entre los meses de octubre y noviembre. Y esos cierres de calle no son imputables al sector empleador. Esas situaciones irregulares no tienen nada que ver con el sector empleador. Y lo único que hemos dicho: no, vamos a seguir el cronograma pactado. Y como vemos que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, no hay que rasgarse las vestiduras, porque al final la ley prevé la fórmula mediante la cual se revisa el salario. No nos ponemos de acuerdo, el Ejecutivo toma la decisión. Es muy sencillo si aceptamos las reglas y las leyes. Entonces ese es el planteamiento principal o central de esta situación. Pero, a ver, me gustaría, como Rubén Castillo usualmente hace cuando nos da esta oportunidad de entrevistarlo, hacer también un punto de docencia y que nos refrescara a memoria cómo es este proceso de debate de salario mínimo, que por ley tengo entendido debe ocurrir cada 2 años. ¿Es así? Sí, cada 2 años. O sea, la comisión es permanente, es una comisión establecida en la ley, pero cada 2 años se revisa a través de una comisión tripartita, representante de los trabajadores, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y los empleadores. Ese proceso inicia con reuniones periódicas, giras a lo largo y ancho de la República de Panamá. Está el componente técnico, es decir, exposiciones que se hacen en relación con la situación económica y social del país. Se establece la realidad de cada una de las regiones, de las actividades. El salario se fija por hora.
si las partes no se ponen de acuerdo, entonces le toca al Ejecutivo revisar y decir que hay aumento o no hay aumento, que es otro mito, que se dice en el caso en que se fije la comisión para revisar el salario, la revisión significa aumento y no es así, pues revisión, es verificar la situación y al final decidir si hay o no hay. Ya ha habido casos en que no ha habido aumentos de salario mínimo. Tengo que decir también que el salario mínimo es la base, pero obviamente en el sector económico privado, eh, cuando aludimos a las competencias, en muchas ocasiones, por regla del mercado, la empresa va a tener que pagar más si necesita a alguien con competencias especiales. Y nosotros queremos emigrar hacia ese concepto bajo la base de que se incluya el criterio de la productividad y de la eficiencia, porque la generación de riqueza depende exclusivamente de eso, depende de la competitividad y la eficiencia. Si nosotros decimos, como señala nuestra contraparte, que hay que poner el salario mínimo en 1.000 balboas, simplemente lo que vamos a producir es desempleo y más informalidad, porque muchas empresas no van a poder asumir eso. Ha habido una escalada de situaciones irregulares y turbulentas. Desde antes de la pandemia, con la desaceleración económica, después vino la pandemia, después vino la crisis de julio de 2022 y recientemente la situación de octubre y noviembre. Y hay sectores que nunca pudieron sacar la cabeza del agua durante todo este proceso. Imaginémonos que le pongamos aumentos desmesurados al sector turismo, que ha resistido los embates de la crisis de hace mucho tiempo, o al sector agroindustrial. Y así puedo desgranar una serie de sectores y culmino con la pequeña, mediana y microempresa. O sea, creamos una hecatombe. Entonces yo creo que el concepto básico en este momento de nuestra historia es promover el empleo y tratar de abatir la informalidad, porque ahora, cuando vayamos al 2024, nos vamos a encontrar con un panorama dramático. Caja del Seguro Social, la crisis del canal, la posibilidad de perder nuestro grado de inversión, menos recursos que va a recibir el Estado producto de la situación del contrato minero. Entonces, todo ese panorama conectado debe llevarnos a enfocarnos en temas fundamentales, atraer inversiones, generar confianza, una reforma integral del Estado y mejorar la competitividad del país, mejor educación, mejor salud, desarrollo de infraestructuras básicas para la promoción de actividad económica que genere empleo. Esas son las coordenadas por las cuales se mueve el sector empleador. Rubén, ¿nos podrías recordar qué ocurrió en la mesa anterior? En la mesa anterior, el Ejecutivo definió, me refiero al último Sí, el ajuste, último encuentro, exacto. lo definió el Ejecutivo. Sí, no hubo acuerdo entre las partes. Y hoy es previsible que no va a haber acuerdo por la diferencia que existe. Hay una inflexibilidad diciendo, bueno, es que el salario mínimo debe ser de 1.000 balboas. Podemos asumir que las empresas pueden enfrentar una situación como la que se avecina en el 2024 con un salario mínimo de ese nivel. Es obvio que no. Y todos los informes técnicos que nosotros tenemos llegan a esa conclusión. Entonces ahora se dice, bueno, es que nunca la empresa privada quiere ajustar el salario mínimo. Y tampoco es cierto si nos vamos a la historia. Hay casos en que se ha llegado a acuerdos y uno toma en cuenta el tema de la inflación y otras circunstancias, las capacidades económicas de los sectores. Hay sectores que tienen fijado un salario mínimo y no pagan salario mínimo, pagan mucho más allá. El tema de los controles, que hay empresas donde no se está cumpliendo con la ley. Bueno, si nosotros somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, están los remedios legales, están las verificaciones que hace el Ministerio de Trabajo
y nunca nos opondríamos a que quien cumple la ley la pague. Esa es una realidad. Lo que pasa que hay una fábula que dice los empresarios todos son sinvergüenza, los empresarios todos son corruptos. Entonces esta es una sociedad dentro de la cual se trata de impulsar ese criterio absurdo, porque hay una gran cantidad de empresarios, la mayoría, que tiene un interés en cumplir la ley, que todos los días se para con un sueño para tratar de resolver los problemas de sus empresas y resolver los problemas de sus trabajadores, y que actúan directamente a través de la responsabilidad social. Entonces yo sí creo en esta última etapa de mi presidencia en CONEP que nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IES y no prestarnos para esas óperas bufas de establecer un parámetro con un severo matiz ideológico y político para que entremos en el 2024 debatiendo un tema que al final no va a tener una solución acordada porque no existe el interés de llegar a esa solución y porque existe otro interés que no es propio de esta comisión. La parte que yo todavía no logro descifrar, claro que esto es una figura heredada de la época de la dictadura de Torrijos, esta historia del salario mínimo y toda esta norma que hay, estas normas que hay. Si yo contrato a Flor Altamiranda aquí, en este programa, y le ofrezco pagarle $1, y empezamos la relación y yo le pago $1 mensual, y resulta que la competencia ve en Flor el talento que tiene y que lo puede mejorar aún más, y la competencia viene y le ofrece: Flor, si te vienes para acá, te ofrezco $5. En ese momento, yo que le pago $1 y que la competencia le está ofreciendo 5, yo tengo que decidir si igualo la oferta para que Flor no se vaya y le pago 6, o si le digo: mira, yo no te puedo pagar 5 y mejor acepta la propuesta. Entonces Flor se va para donde le hacen una mejor propuesta salarial. Ese razonamiento que yo hago es por el cual yo no entiendo el salario mínimo. Porque si yo tengo una fábrica, una planta, lo que sea, digo yo como empleador, y tengo buenos trabajadores, yo lo que no quiero es que se vaya. Yo lo que no quiero es que se vaya. Y como no quiero que se vaya, tengo que pagar bien para que la producción sea mejor y para que no se vaya. Pero si aparece una competencia y le ofrece más, ese es el derecho que tiene el trabajador. Le voy a decir con nombre y apellido. Flor sabe perfectamente bien que esto ocurre. Y los más perjudicados son los periodistas. Rubén, aquí las dos televisoras más grandes tienen un acuerdo no escrito de no robarle, dicen, no robarle el talento del uno al otro. Nadie se roba a nadie. Se hacen mejores ofertas, eso es todo. Y los más perjudicados en ese acuerdo no escrito entre las dos televisoras son los periodistas. Entonces, ¿de qué sirve ese salario mínimo? Si lo que sirve es el talento del individuo. Sí, Edwin, eso es totalmente cierto. El patrón deseable es que nosotros mejoremos la educación y las competencias de las personas para que en el mercado laboral al final se establezca un salario de acuerdo con esas competencias y esas Claro. capacidades. El otro extremo es decir, yo te aumento sin verificar cuál es tu competencia, cuál es tu eficiencia y cuál es tu productividad. Hay elementos en el Código de Trabajo que establecen ese llamado igualitarismo absoluto. Lo que tenemos que generar es igualdad ante la ley, que todos tengamos la misma oportunidad, que desarrollemos nuestras facultades para demostrar quién es mejor y que con reglas objetivas el mercado establezca los salarios. Entonces esos son temas que a veces no se quieren discutir porque es muy fácil establecer políticas populistas y decir, bueno, $1,000 el salario, pero ¿en base a qué? El trabajador que hace, cuál es la actividad y cuál es su desempeño. No simplemente porque debe ser así por un concepto ideal o subjetivo. Entonces, bueno, el ejemplo que tú pones es correcto. Mañana alguien dice, Flor, el ejemplo ese de $1 versus $7 o $6 la hora, y las competencias de Flor son
como en realidad lo son, tan amplias que no dudes, Edwin, que alguien diga, le vamos a ofrecer Claro, cantidad de dinero porque me interesa por su capacidad. Entonces estamos desvalorando al trabajador porque estamos diciendo, no importa tu capacidad. Y al final es una conclusión equivocada porque atenta contra la base misma de la productividad. Llega un momento en que la empresa dice, yo no puedo tener tantos trabajadores aquí porque muchos de ellos no aportan a la eficiencia y productividad de la empresa, y la eficiencia y productividad de la empresa hace que el empleador contrate más gente. Fíjense esta ecuación que la gente no entiende. O sea, una empresa que va en crecimiento va a seguir contratando. Y si la empresa se desarrolla en áreas que requieren competencias especiales, ese que tiene la competencia especial, que a veces es un bien escaso, va a ganar salario por encima de la mediana. Esa es la lógica real y ha ocurrido en Panamá. Hay sectores, por lo menos en la banca, ¿qué discusión hay sobre el tema de salario mínimo allí? Nadie gana salario mínimo allí. Esa es una realidad por el nivel de competencia que exige el mercado. Y hacia allá debemos evolucionar porque eso es esencial al desarrollo de un país que vaya hacia el progreso. Claro que la empresa privada quiere colaborar con temas que tienen que ver con educación, con salud, con temas de progreso social, pero no bajo los parámetros populistas y clientelares, no bajo los parámetros de que temas técnicos lo metamos peligrosamente en el carril de las elecciones del 2024, porque ahí vamos a estar jugando con cosas que no tienen repuesto. Se quiere hacer la campaña a candidatos políticos por la vía de esta visión populista. Nosotros no podemos entrar en ese camino, porque ese camino no es peligroso para la empresa privada, es peligroso para el país. Mira aquí lo eso que lo dice. vimos, esa Sí. competencia casi que feroz, la vimos aquí en la ciudad capital particularmente, cuando alguien dijo, hay que construir hoteles, y hubo una cantidad de gente se volvió loca construyendo hoteles en la ciudad capital. Esa competencia la vimos, Rubén. Y entonces el hotel que llegaba nuevo contrataba el personal del hotel que acababa de abrir antes con mejor salario. Y así sucesivamente. Y Sí, casi que no, me dijo un dueño de hoteles, que no había tiempo ni de preparar al personal y venía el otro hotel nuevo y ya te lo estaba robando. No te lo estaba robando, estaba haciendo mejor oferta Pasó salarial. con las domésticas incluso, ¿no? Sí, también. Cuando sí, llegó cuando llegaron los venezolanos. si nosotros establecemos un parámetro de competitividad y generamos un equilibrio entre educación y oferta de trabajo, nosotros vamos a ir elevando la barra de forma natural y los salarios van a incrementarse. Como ya dije, hay actividades donde el salario mínimo lo pueden fijar, pero siempre están por encima del salario mínimo por la realidad del mercado. Si nosotros hacemos lo contrario, lo radicalmente opuesto, el efecto va a ser devastador en el empleo. Y en estas circunstancias sería una verdadera bomba nuclear. Si tenemos un salario mínimo, imaginémonos en esa hipótesis macabra de poner el salario mínimo en $1,000, que si la eficiencia nos lleva allá, fantástico, pero si lo ponemos arbitrariamente, entonces vamos a crear un efecto contrario para el resto de la sociedad porque va a haber más desempleo y va a haber más informalidad y eso lo conectamos con el panorama preocupante del año 2024. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ese concepto y esa vía porque al final los perjudicados vamos a ser todos los panameños. O sea, hay gente que dice no a la empresa privada. Eso es un concepto absurdo y fuera de lugar. No hay desarrollo social sin que exista la empresa privada, la innovación, el interés por la ilusión de generar un modelo de negocio. Eso es empresa privada. Y para mejorar la sociedad no se puede eliminar a la empresa privada, sino mejorar los sistemas de control, el cumplimiento de la ley, mejorar la calidad de la democracia, que de paso, la democracia no garantiza el buen gobierno, pero garantiza la posibilidad de quitar a los malos. Esa es una realidad. Pero en la medida en que nosotros construyamos una sociedad donde haya valores cívicos, ética, cumplimiento de la ley, cumplimiento férreo y estricto de la ley,
nosotros, como ya dije, vivimos una época turbulenta de anarquía. Generalmente tenemos este sistema donde se cumple la ley, la autoridad dice cumple o no cumple. Bueno, si no la cumple, yo no voy a hacer nada y vamos a esperar. Entonces, al final, estamos contribuyendo a destruir nuestro modelo de convivencia. O el modelo de convivencia se asienta en el concepto de que todos debemos cumplir la ley. ¿Qué hacemos, Rubén, con esos empresarios que prefieren no pagar por competencia, sino por baratillos? Y se lo pregunto porque aquí casualmente hay un oyente que me dice que hay empresarios que incluso se ponen de acuerdo para no ofrecer más dinero a gente que tiene las competencias. Sí, yo creo que no existen sociedades perfectas ni existen grupos sociales perfectos. Hay empresarios que no cumplen con la ley, eso es una realidad, como hay abogados malos y periodistas malos, y en toda actividad hay gente que no cumple con la ley y persiste en el incumplimiento. Nosotros debemos establecer un paradigma diferente, aplicar la ley. Aquel que la incumple tiene que estar sometido a la misma y a sus consecuencias. Y en eso no tenemos ninguna divergencia. Nosotros que tenemos que, por ejemplo, romperle la columna vertebral a toda fórmula que implique delito o que lo enmascare. Tenemos que hacerlo. Tenemos que construir una sociedad abierta y libre, donde las leyes se apliquen sin atenuantes. Eso es así. Entonces, al final, hay que mejorar los sistemas de control. Hay que establecer fórmulas mucho más sencillas en cuanto a la aplicación de la ley. Lo que ocurre es que tenemos a veces sistemas enrevesados que generan discrecionalidad del funcionario, y cuando hay discrecionalidad, ese puede convertirse en un predisponente de actos de corrupción. Tenemos que reformular el Estado, cambiarlo, una reforma integral del sistema de gobernanza para perseguir el delito, perseguir las irregularidades y hacer que la gente vaya al mercado con reglas claras y conocimiento del mismo. Bueno, 7:30 minutos. Rubén, muchísimas gracias como siempre de darnos esta oportunidad para orientar, y no queda otra que estar nosotros pendientes de si esto va a evolucionar o no, porque si no, si esto se tranca, entonces el ministerio, el ejecutivo es el que decide. El ministerio tendría que definir qué es lo que va a ocurrir. Ya no es un pronóstico, es lo que va a pasar. Otra hora canta. Sí, así mismo, Edwin, así Otra mismo hora es. canta. Así. Bueno. Rubén, muchas gracias. Gracias.